Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Buena Plática, el lugar donde todo mundo tiene algo que decir. El día de hoy tengo un invitado muy especial, su hermano Esteban. Y antes de cualquier cosa, gracias Esteban por la oportunidad de poder grabar. Estamos muy lejos, quizás en otras circunstancias hubiera sido muy difícil que pudiéramos grabar, pero bueno, se dieron las cosas para poder estar juntos en esta hora. ¿Cómo estás? Pues muy bien, adaptándome al clima que tenéis aquí. Vengo de la cálida España, pero bueno, Eh, aclimatándome. Fíjate que tocó, bueno, pues yo ando también en Juri, pero eh, raramente el clima está así. Me Ajá. lo creerás, aquí es muy caliente, pero bueno, tocó, fíjate, hasta en eso Dios se fijó y pues tenemos buen clima. Y bueno, pues queremos comenzar. He seguido un tiempo tus redes, ¿verdad? Desde que supe que estarías acá con nosotros, comencé a seguir tu mensaje, comencé a seguir. Siempre me gusta pensar que toda persona que se dedica a predicar o a compartir el mensaje en muchos lugares tiene un mensaje predilecto, ¿no? Tiene como algún mensaje que quiere compartir a las personas. Y antes de llegar a eso, me gusta conocer historias, ¿verdad? Me gusta conocer en qué contexto, ¿verdad? De qué contexto vienes, cuáles son tus raíces, cuál es tu trasfondo. Y quiero que nos cuentes un poco acerca de ti, ¿verdad? De dónde vienes, cuál es tu historia. Pues mira, yo vengo de Sevilla, España. Sevilla es una ciudad que está en el sur de España. Sí, Es una de las ciudades más calurosas del país, pero es una de las más bonitas del sí, país. Y pues mira, yo me crié en una familia cristiana. Yo soy hijo de gente creyente. Mis papás, cuando yo nací, hacían unos 4 años que habían abierto una obra ahí en mi ciudad de Sevilla. Así pues yo me crié, pues, como se suele decir la gente que se cría antes, nací en la iglesia, ¿no? claro. Y nada, mi infancia fue, pues, desde pequeñito mis papás me llevaban a la iglesia, desde pequeñito mis papás me inculcaron la fe, me hablaban de la fe. Yo siempre en casa veía que era real lo que ellos decían y lo que luego ellos vivían. En mi caso, conozco otros casos que no era así. Claro. En mi caso sí que era verdad. Yo veía que era lo mismo en la casa que era afuera. Entonces yo me crié sabiendo que Dios era real, que Dios existía, que Dios era algo que era verdad, ¿no? Y cuando era un niño pequeño, yo creo que estaba en la primaria. En España la primaria es desde los 6 años hasta los 12. Ujú. Yo creo que tenía 6 años o por ahí. Yo recuerdo, no sé exactamente el momento, pero sí en primaria, que yo empiezo a sentir que Dios me llama. Entonces yo en ese momento no sabía que Dios me estaba llamando. Yo era un niño muy Claro. pequeño, yo no sabía Dios me llama, ¿no? Pero yo empecé a hacer algunas cosas que ahora mirando atrás entendía que Dios me estaba llamando. Yo empezaba en el colegio había como una tarima, como una plataforma, y yo me acuerdo que ahí nunca se hacía nada, pero yo me subía ahí y me quedaba mirando al patio donde los niños jugaban y yo me ponía a hablar desde la plataforma y de vez en cuando los niños se acercaban y miraban y dice, ¿qué haces? Y yo solamente sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo obviamente no entendía, decía tonterías de las que dicen los niños, que alguna Claro. vez me ponía a cantar alguna canción. Entonces esa fue la primera vez. Luego me di cuenta que me pasaba algo. Yo tomaba antiguamente había los globos terráqueos Ujú. que habían en las casas y yo me empezaba a mirar los países y empezaba a mirar país por país, miraba los nombres y me podía pasar tiempos larguísimos mirando el globo terráqueo y mirando los países y había algo dentro de lo que era los países que me llamaba mucho la atención. Yo no sabía lo que era, pero ahora mirando atrás sabía que Dios me estaba Claro. llamando, ¿no? A todo esto fui creciendo, fui creciendo. Entonces cuando fui avanzando en edad, llegué finalmente a esa edad maravillosa, fantástica que es la de la adolescencia. Uf, Esa buenísimo. edad en la que sabes quién eres, sabes a dónde Claro. vas, lo tienes todo claro. Toda la No, vida no, resuelta, ¿no? no te importa lo que tus amigos digan, Claro. tu ropa la decides tú sin influencia de nadie, la música que escuchas es porque tú eres muy original y no porque tus amigos la escuchan. No está siguiendo ninguna moda para No, nada, 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 no. nada. Así que yo, muy originalmente, me pega la adolescencia fuerte. Y al principio como que yo empiezo en una búsqueda. Mi primera búsqueda era de identidad, saber quién era. Y es muy típico de la adolescencia, ¿no? Claro. Buscar la identidad. Entonces yo en mi identidad, de repente, como que algo me pasa y me olvido de lo que Dios había puesto en mi corazón y entro en una búsqueda, ¿no? Entonces primero me llegó la moda de ser rapero. Eso se puso de moda allí en mi Ah, ciudad y nada, bueno, no mira. me
me empecé a comprar mis pantalones anchos, mis camisetas de fútbol americano, me ponía mi gorra para atrás, empecé, por supuesto, originalmente empecé a escuchar hip hop, Claro. rap, empecé a ir a los lugares donde se hacían, en España se llaman batallas de gallo, Sí, claro. igual, pues entonces yo empecé a hacer un poco de beatbox y entonces yo era el que hacía el Wow. beatbox y otro era el que improvisaba. Entonces, pero claro, yo decía, no, pero es que yo soy muy original. Entonces, todo esto lo hago no porque nadie me influya, es porque Claro. yo soy muy original. Entonces, durante un tiempo, yo como que los años de adolescencia me fueron cayendo y yo cometí un error. Y es que, a pesar de que yo estaba en la iglesia, a pesar de que yo asistía al grupo de jóvenes y demás, mi relación con Dios era cero. Claro. Yo no tenía ninguna relación con Dios. Yo sabía que Él estaba, yo sabía que Él era real, pero las cosas mías con Dios se limitaban al culto. Entonces, de momento, el resto de la semana yo me las apañaba como yo entendía. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que según fueron pasando los años y fue avanzando, de repente esta moda, yo escuchaba al principio música hip hop cristiana, pero luego me di cuenta que la música hip hop no cristiana me gustaba más. Claro. Entonces empecé a escucharla y por ahí empecé a escuchar que con este tipo de música decían, bueno, pues tienes que consumir lo otro. Entonces, originalmente y de manera muy, muy, muy original, de repente a mí me dieron ganas de hacerlo. Claro. Porque yo escuchaba eso y era un mensaje. Era lo que te estaba influenciando en ese Claro, momento. entonces yo lo escuchaba y decía, pues si esto es lo que se lleva, es lo que hago. Y automáticamente empecé mis primeras tentativas con algunas drogas. Al principio muy esporádicamente. ¿Por qué? Porque yo no vivía en un contexto en el que tenía acceso a ellas. Entonces era muy... Cuando alguna vez me iba con Cuando un había la amigo, oportunidad, ¿no? la oportunidad, le decía a mi mamá que me iba con uno y luego me iba con el otro y tal. Toda esa cosa que quizá a alguien le suena muy familiar. Claro. Entonces, claro, yo empecé ahí y por supuestísimo mi relación con Dios era cero. ¿Qué es lo que pasaba? Que en medio de eso yo notaba la presión dentro de mí que Dios me estaba llamando. Entonces, por un lado tenía una parte de mí que estaba queriendo, yo quiero vivir la vida. Por otro lado, notaba que algo de mí, notaba el llamado de Dios está sobre ti. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Entonces se generaba en mí un conflicto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio de toda esa época yo veo como mis papás que eran pastores sufren, empiezan a sufrir ataques de la gente, empiezan a sufrir traiciones, les hacen cosas, mis papás se esforzaban mucho por la gente y luego la gente los traicionaba. Y entonces yo cuando empecé a ver eso dije, yo ahí no. Claro. Y de repente empezó en mí una fase como la de en la Biblia, la vida de Jonás. Entonces, la vida de Jonás es la vida de un hombre que era llamado por Dios, un hombre capacitado por Dios, era un hombre que Dios lo había seleccionado para una obra, pero cuando él ve la obra que tiene que hacer, no le gusta. Y él dice, huyo. Entonces yo empiezo como Jonás, igual, a huir. Yo huía de la presencia de Dios y huía del llamado de Dios. Yo lo sabía, yo lo escuchaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo de repente se acabó esa moda y vino otra moda que era todavía peor. Entonces yo me pasé a otra moda y de repente esta moda empezó a hundirme más y más. Y ya hubo conflictos en casa, conflictos con mis padres, muy mal. Entonces, claro, mis papás me decían, escúchame, Esteban, tú tienes un llamado de parte de Dios, tú no tienes que vivir como la gente del mundo. Y yo decía, pero es que yo quiero eso, es que yo no quiero. Entonces había eso, un conflicto muy, 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 muy fuerte. Entonces, como ellos siempre eran como mi tope, como decían, no aceptamos que tú estés viviendo así, tú eres una persona que sirve a Dios, no aceptamos esto. Y dije, entonces, nada más que pueda, me voy. Entonces, cuando yo tuve la mayoría de edad, un buen día me marché. Y de repente llegué un día a casa, hice 3 bolsas de basura, las llené de ropa, lo primero que vi, y me marché. Y era igual Jonás, huyendo. Y yo le dije, escúchame, no me llaméis, no quiero que me habléis. ¿Por qué? Porque yo sabía que si ellos me hablaban, algo dentro de mí decía... Se iban a mover. Se iba a morir. Yo, no me llaméis, no voy a coger el teléfono. Entonces, literalmente, salí y estuve un año fuera, sin contacto. Dicen, contacto totalmente roto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el llamado seguía ahí. Igual que quizá alguien que me está escuchando se encuentra en este mismo punto. Está alejado de Dios, pero hay algo dentro que dice, no, yo sé que tengo que volver, yo sé que tengo que arreglar con Dios, yo lo sé, pero no me veo con fuerza y además Claro. lo que la iglesia, yo decía, yo no quiero ser un religioso, yo no voy a ser un hipócrita, esa es la frase que todos hemos dicho, ¿no? Yo no voy a ser un hipócrita como los que están ahí. Además yo digo, yo no valgo para eso, yo no me gusta la vida religiosa, yo soy una persona que me gusta vivir y yo soy muy intenso en la vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al poco tiempo ya había tenido problemas con la policía y el Espíritu Santo me decía, para. Y era como, Jonás,
para. Y yo, que no voy, que no vuelvo, que no vuelvo, que no vuelvo. Entonces, era tan fuerte y la presión y el llamado. Por eso yo tengo mucha fe en cuando Dios llama a una persona, el Espíritu Santo le sigue Claro. y le persigue. A mí me persiguió el Espíritu Santo, a mí me persiguió. O sea, era como, o sea, con respeto, era como una pesadilla. Yo Claro. iba y me seguía y me seguía. Y recuerdo que un mes y pico después de haberme ido, yo estaba con una chica y en un momento dado ella me dice, oye, pero eso lo de la religión, y de repente algo dentro de mí se levantó y le dije, no, espera, yo sé que es verdad. Claro. Yo sé que Dios es real, yo sé que Cristo es real. Mira, te lo voy a explicar. Y de repente le empecé a predicar el mensaje del Evangelio. Wow. Hay un cielo, hay un infierno, Jesucristo vino a dar la vida por nosotros, no sé qué. Y de repente le conté el plan de salvación entero, porque yo antes de apartarme ya predicaba el Evangelio en la calle, salía hacia campaña de evangelismo y le predicaba mucho a la gente. Entonces eso estaba ahí, o sea, era Jonás, el llamado estaba ahí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente la chica me decía, pero si tú sabes todo esto, entonces ¿cómo es que tú estás así? Claro. Y al igual que Jonás, cuando Jonás dice en la Escritura que a Jonás lo confrontan y le dice, ¿qué pasa? Cuando dicen que echan suerte y recae la suerte sobre Jonás, Claro. casualmente. Dice, ¿pero tú quién eres? Y le preguntan, ¿quién eres? Y a Jonás le preguntan por su identidad. ¿Quién eres? Y dice, yo soy hebreo. O sea, era un tema de identidad. Y él, estando huyendo de Dios, tenía clara su identidad. Yo tenía clara mi identidad. Y le dije, mira, escúchame, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy apartado de Dios y yo sé que un día me tengo que arreglar con Dios. Wow. Lo que pasa es que no quiero pagar el precio. ¿Y sabe lo que pasa? Mucho de lo que le pasa a la generación joven es justamente eso, que no creemos que podamos llegar a ser capaces de pagar el precio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que pensamos que pagar el precio significa ser perfectos. Y ahí está el engaño. Y el diablo le encanta hacer eso, porque nos convence de que no, tú no puedes vivir ese tipo de vida. Mira tus pecados, mira cómo eres, mira cuántas veces has caído y tú dices, ves, verdad, no puedo, yo no puedo vivir. Y ese era el engaño. A mí el diablo me engañaba. Decía, tú nunca vas a poder ser como los demás, ahí en la iglesia, tal. Y yo, es verdad, yo no puedo. Y yo recuerdo cuando esta chica me habla, digo, mira, yo sé que estoy mal, pero es que no quiero pagar ese precio. ¿Sabes lo que ocurrió? Para hacerte la historia larga, pasaron muchas cosas en medio de ese año. El Espíritu Santo una noche me habló y me quebrantó, empecé a llorar y yo digo, pero no vuelvo. Yo era duro, sí. Bien duro como una piedra. Yo no vuelvo. En un momento dado, al final ya del trayecto, tenía unos amigos que ellos querían buscar un piso. En España, por el tema del precio de la vivienda, se comparten muchos pisos. Entonces, estaban buscando un compañero de piso y ellos me dijeron, no, estamos buscando un compañero. Digo, pues yo quiero porque me había perdido todo. O sea, como el hijo pródigo, había perdido todo el dinero, me había endeudado y vivía en uno de los peores barrios de la ciudad, sin dinero para comida. O sea, no tenía ni comida. O sea, pródigo total. O sea, comiendo algarroba. Y recuerdo que le dije a los chicos, mira, yo me voy a ese piso, yo quiero salir de este barrio. Entonces cuando dijeron, ¿pero quieres venir a verlo? Digo, me da igual, donde sea, no me importa el piso que sea, yo simplemente voy a intentar trabajar fuerte para conseguir el dinero y vamos a ese piso. Y vale, arreglamos, le di el dinero y el día que llegamos al piso para entrar, yo no lo había visto el piso, ni sabía dónde era ni nada. Cuando yo llego a la puerta del piso, cuando yo llego a la entrada del edificio, piso, departamento, como le llaman aquí, y me paro en la puerta, solamente podía decir, no me lo puedo creer. El piso estaba en la puerta de mi congregación, enfrente. O sea, desde el piso hacías así y veías de frente. Y yo decía, no me lo puedo creer, no me dejas. Me persigues, me has traído. Mira que en la ciudad hay miles de pisos. Muchísimos lugares donde quedarse, donde compartir, ¿no? A la puerta. Y yo ahí sabía, es Jonás, es Dios, como dice la Escritura, que mandó una tormenta fuerte, de modo que dice que los barcos se partían, pensaban que iban a partirse por la mitad. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí persiguiendo. Yo recuerdo cuando yo vi aquella imagen, dije, Dios mío, ¿no vas a parar de perseguirme? Y era, vuelve, tengo un llamado, yo te he llamado. Vuelve, tengo un llamado, yo te he llamado. Y recuerdo que en una de esas hubo una reunión especial y me invitaron, ven, por favor, es una reunión. Yo no iba, por supuesto, no asistía a la iglesia, nada. Y no sé por qué le dije que sí. Mira, porque era un evento especial por mi familia y asistí. Y nunca entré en el salón, me quedé en la puerta mirando desde fuera como diciendo, he venido, he cumplido y tal. Y me salió un joven que me dijo, oye, ¿cómo estás? Y yo, por supuesto, que le dije, muy bien, me va fantástico, toda la vida me va muy bien, ahora tengo lo que quiero. Le conté lo bien que me iba. Y me dijo, oye, ¿te gustaría quedar? Y no sé por qué le dije, sí.
Entonces, al día después me dice, salgo del trabajo y vengo a buscarte. Quedamos. Y de repente él me llevó a tomar café y me preguntó que cómo me iba todo. Y durante casi una hora le dije lo bien que me iba todo. Me va bien esto, me va bien lo otro, el trabajo, todo. Le conté, vamos, la película de cuán maravillosa me iba la vida. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que cuando él acabó me hizo una pregunta. Dice, tengo solamente para ti una pregunta. Y digo, sí, como ocurrió con Jonás. La mía fue distinta, pero causó en mí el mismo efecto y fue, ¿tú eres feliz? Y yo recuerdo que en aquel momento me quedé callado y dije, no. Yo sabía que yo estaba lejos de Dios. Yo sabía que Dios me había llamado. Yo sabía que yo no estaba como ni dónde ni haciendo lo que tenía que hacer. Y él me dijo, escúchame, escúchame. Y yo le dije, ¿tú sí eres feliz? ¿Me vas a decir que tú eres muy feliz? Claro, tú eres feliz con Dios y tal. Y me dice, mira, ¿sabes por qué soy feliz? No porque tengo lo que quiera, tengo muchas necesidades, tengo cosas en mi vida que necesito cambiar, pero yo soy feliz porque Cristo está en mí. Y de repente eso para mí fue como un ¡pah! Me golpeó y me dice, escúchame, sube, llama a tu familia, a tu cuarto. Y yo, no, 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 no. No sé cómo esa noche llamé. Y de repente quedé con mi familia, con mi papá, tomamos un café y me dijo, escúchame, Esteban, a los Jonás, Dios siempre te ha querido y nosotros te queremos y tu lugar es donde Dios siempre te llamó. Jonás, ve a Nínive. Jonás, ¿cuál ha sido mi mensaje? Que vayas a Nínive y le hables, ¿no? Esteban, te he dicho que te levantes y vayas. Ese es el mensaje. Es el mismo mensaje que antes de marcharme. El mismo, la misma voz de Dios diciéndome exactamente lo mismo. Entonces dije de repente, no sé cómo, pero dije, vale, esa noche ya estaba de vuelta en la misma casa. Wow. Igual que me fui, fueron con una furgoneta, la llené de las bolsas, pum, pum, y esa misma noche estaba de vuelta. Y cuando yo llegué a mi habitación, dije, wow, era como Jonás, digo. Ese fue tu pez, ¿no? El gran pez, ese momento, ¿no? Yo recuerdo que llegué a aquella habitación y estaba diciendo, ¿cómo he llegado aquí? Pues Dios me ha traído de vuelta aquí. O sea, Dios ha mandado una tormenta como con Jonás, Dios ha partido, me han echado por la borda y luego he tenido un proceso en el que he estado apartado y al final Dios me ha traído de vuelta. Y ¿sabes qué? Ahí comenzó un proceso en el que Dios empezó a restaurar. ¿Fue de la noche a la mañana todo? No. Claro. Dios fue construyendo y construyendo y construyendo. Y ¿sabes qué? Me he encontrado personas apartadas de Dios que años después me dijeron, ¿cómo lo has conseguido? Y yo le dije, escúchame, no te creas el mismo engaño que yo me creí. No te creas que para acercarte a Dios tienes que estar perfecto. No te creas que para ser restaurado es que tú tienes una capacidad de cambiar. No, tú no puedes cambiar. Ese es el principio del cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos cambiar. Claro. Cuando yo me doy cuenta que no puedo cambiar y me agarro a Dios, Él empieza a hacer. Y ahí comenzó una obra. Y después Dios empezó a hacer plum, 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 parte por parte. Créeme que me identifico al 100%. Igual, digo, creo que es la primera vez que nos conocemos. Vengo de un trasfondo igual hijo de pastor, ¿verdad? Me tocó ver exactamente lo mismo, ese tipo de traiciones, ¿verdad? Y a veces ese tipo de cosas el enemigo busca usarlas para darnos argumentos, de alguna manera, ¿no? Pensar que, no, pues si Dios permite esto, pues ¿de qué sirve servirle a un Dios que es así, ¿no? Y creo que esta historia es la historia de muchos que en algún momento estuvieron perdidos, ¿verdad? Y a mí en lo personal, cuando escucho este tipo de historias y otras que me ha tocado escuchar, para mí es una tranquilidad el saber que el Espíritu Santo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, claro, detalles diferentes, detalles más o menos, el Espíritu Santo cumple lo que dice, ¿no? Y cumple lo que dice la palabra, no Él va hasta donde estemos. Me encanta esa parábola cuando Jesús habla sobre las ovejas, ¿no? Sobre el rebaño, y Él dice que Él deja las 99 y Él va por aquella una, ¿verdad? Y me encanta ver cómo el Espíritu Santo y Jesús llegan hasta donde estemos, ¿verdad? Sin importar el contexto y sin importar todo lo demás. Ahora, ¿de dónde sale ese mensaje que tienes, verdad? Yo te puedo decir en lo personal, pasé un proceso similar, ¿verdad? Siempre digo que no me tocó a lo mejor tener ese testimonio que todos quisieran tener de que, no, pues yo estuve, no sé, yo antes era un capo, no sé, algo extraordinario. Pero yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar al ser humano es estar alejado de Dios sin darse cuenta, ¿no? Vivir en la iglesia, estar en la cultura cristiana y no darte cuenta que estás alejado de Dios. Y creo yo que eso es lo que a mí me ocurrió.
Y de alguna manera mi mensaje, o siempre lo que trato yo de compartirle a los jóvenes, ¿verdad? Soy pastor de jóvenes, trato de compartir eso con los jóvenes, es poder de alguna manera tener una comunión con Dios de tal manera que tú sepas que estás cercano a Él, ¿verdad? Siempre tratar de poder regresar a las personas que están alejadas a poder tener esa comunión con Dios. Y te quiero preguntar, ¿cuál es ese mensaje que tú tienes para estas generaciones que están viniendo, ¿verdad? Vienes de unas semanas de estar predicando en México, vienes de mucho tiempo de poder estar predicando. ¿Cuál ha sido ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón y que estás compartiendo con estas generaciones? El mensaje es: necesitas conocer de verdad a Cristo. Muchas veces, y yo también lo viví, no vivimos lo que Dios nos pone ahí en la Biblia porque no conocemos de verdad a Cristo. Somos como Job, de oídas te había oído. Y hay veces que algunos necesitamos un proceso de Dios para darnos cuenta que, pero ahora te conozco. Entonces, en la parábola ¿sabes? Mira, yo en la parábola del hijo pródigo, yo siempre digo, la parábola de los hijos pródigos. Claro. Porque, para empezar, fíjate, siempre nos hemos centrado en la parábola del hijo pródigo y el protagonista es el hijo pródigo. Pero si miramos bien ese texto, el protagonista de esa historia es el padre. Dice, había un padre, ese es el protagonista. Nos centramos en la debilidad, en el no puedo, en el no soy capaz. No. Es porque hemos quitado la mirada de Cristo, hemos quitado la mirada de Dios y nos hemos centrado en nuestros propios imposibles. Entonces, si yo pongo mi mirada en mi imposible, yo voy a creer que es imposible vivir la vida cristiana, vivir y seguir a Cristo. Ahora, si yo pongo, me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando yo, como Pedro en el agua, me pongo a mirar mis imposibles, soy un joven, tengo mis hormonas, mis amigos me invitan, no quiero, pero hoy caigo, y la presión del contexto te lleva a mirar a un lado o al otro. ¿Sabes qué? Yo digo, escúchame, pon los ojos en Jesús. Enamórate de Cristo. Cristo en nosotros, en nuestra única esperanza de gloria. Entonces, en la parábola de los hijos pródigos, había dos pródigos. Uno, el que se marchó y malgastó la herencia, y por ahí perdido, pero otro que se quedó dentro, y dentro vivió como un miserable. Claro. Porque incluso, fíjate, dice que al final la historia, cuando el hermano es restaurado, se enfada, ¿no? Dice, este que se le ha gastado todo con prostituta, ¿eh? ¿Cómo es posible? No, y además tiene como la bronca, el enfado y fíjate las palabras que dice: tantos años te he servido, mentalidad de esclavo, y nunca me has dado nada. O sea, eres un mal padre. Soy un esclavo y tú eres un mal padre. No conocía al padre. ¿Y sabes cuál es la respuesta del padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabes lo que ocurre? Que no conocemos la herencia que tenemos como hijos de Dios. Vivimos como mendigos siendo ricos. Y cuando digo rico no me refiero solamente a lo material, me refiero ricos en gracia, ricos en bendición, ricos en la palabra, ricos en la presencia de Dios, ricos en conocer a la persona del Espíritu Santo, ricos en una cantidad de cosas increíbles que las dejamos a un lado porque no conocemos a Dios. Tenemos una mentalidad del Dios malo, el Dios que me prohíbe. ¿Sabes? Hay muchos jóvenes que tienen esa mentalidad. No, es que Dios me prohíbe. No, escúchame, no. ¿Sabes lo que te pasa? Que tú nunca has experimentado conocer a Dios. Y hasta que tú no tengas un encuentro real, no, bueno, es que yo, no, como tú decías, no tengo un testimonio. Mira, escúchame, ¿sabes cuál es el peor pecado de todos? El vivir independientes a Dios. Y vivir independiente a Dios se puede vivir en la calle y se puede vivir dentro de una iglesia. Claro. El hijo mayor de la parábola vivía como un esclavo y lo tenía todo. El padre le dice, escúchame, no me podías haber pedido un cabrito y te lo hubiera dado. Pero ¿sabes? No podía. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de esclavo y pensaba que el padre es malo. Cuando pensamos que Dios es malo y nos quiere fastidiar la vida, ¿cómo me voy a enamorar de un Jesús que creo que me quiere fastidiar? Claro. ¿Cómo voy a estar loco, apasionado por un Jesús que creo que al final lo que está haciendo es ponerme normas para que no viva tranquilo? Si yo tengo una mentalidad de un Dios que me pone normas, entonces estoy en la ley y no estoy en la gracia. Estoy queriendo vivir al Jesús de la gracia con una mentalidad de la ley. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay mandamientos? Claro que hay mandamientos. Pero ¿sabes qué? Yo puedo cumplir los mandamientos cuando yo recibo la gracia, no por las obras. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Justificados pues por la fe, claro, tenéis paz
paz, comunión, acercamiento. Dice, porque Jesús rompió el velo que nos separaba del Padre y nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Hay gente que tiene acceso a la presencia de Dios y decide quedarse fuera del tabernáculo. Claro. Hay gente que podría acercarse a Dios y conocer a Dios y decirle, Dios, revélame como tú eres. Me hablan de ti. ¿Sabes qué? Yo he escuchado de ti, pero ¿cómo es el Cristo real de las Escrituras? No el Cristo histórico, no el Cristo que me cuentan en la iglesia infantil, en la escuela dominical. No. Yo he escuchado de ese Jesús. Yo servía a un Jesús con el que yo no tenía una relación. Yo predicaba a un Jesús con el que no tenía relación. Yo lo hice. Yo hablaba, ¿por qué? Porque me sabía el mensaje, porque sabía que Él era real, pero que yo sepa que Dios existe y que Él es real no significa que yo tenga una relación con Él. Es un poco como que nos quedamos con el Jesús de la teoría y nos olvidamos del Jesús de la práctica, ¿no? Absoluto. Y vivimos privándonos a nosotros mismos de una relación. Digo, mira, si los jóvenes, ese es mi deseo, mira, cuando un joven no tiene una relación con Dios, todo es, venga, venga, asiste, venga, lee la Biblia, venga, no sé qué, venga, no te vayas con la chica, no te vayas con el chico, no, hasta aquí sí, hasta aquí no, esto es pecado, no, esto es pecado, mira, hasta aquí es pecado y de aquí para allá no. Entonces el joven está, bueno, pero ¿hasta dónde puedo ir? Ah, no, tú lo que necesitas es encontrarte con Cristo. Claro. Cuando tú te encuentras con Cristo, cuando el Cristo eterno, cuando la revelación del Dios eterno en la tierra se te manifiesta y tú conoces a Dios, tú huyes del pecado. Tú dices, ¿dónde está la línea? Ahí me voy al otro lado. Claro. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo con Cristo, en mi caso, cuando yo tuve un reencuentro con Cristo, fue precisamente cuando regresé a casa y me llevaron a un campamento. Dios me intenta tocar y yo me marché del campamento, me escapé. Hubo un llamado, salieron todos los jóvenes del campamento y yo me acerqué ahí y noté como que Dios me decía, te sigo esperando. ¿Y sabes lo que hice? Me marché del campamento, me fui corriendo. Digo, no, que viene el precio. Porque yo tenía mentalidad de esclavo. Claro. Porque tenía mentalidad del Dios que todo es precio, todo es, aquí lo que se trata es del precio. Y claro que hay un precio. Seguir a Cristo te lo va a costar todo. Claro. Pero ¿sabes el problema? Que no puedes pagar el precio por alguien que no conoces. El precio lo pagas de todo corazón por amor cuando lo conoces. Es al revés. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo me fui de ese campamento y luego Dios me lleva a otra reunión y me vuelve a tocar. Y en aquella reunión yo acuerdo que una noche me meto en una habitación y le digo, mira, Dios, ya. Tú y yo vamos a hablar ya. Mira, esta fue mi oración de reconsagración. Para que veas que... Digo, mira, tú y yo vamos a hablar una vez y nunca más. Digo, mira, yo tengo un problema. Número 1, me gusta el pecado, me gusta hacer lo que no debo. Todo lo que dice la Biblia que es pecado, a mí me gusta. Entonces tengo un problema, porque tú dices que hay cosas que no se pueden hacer y a mí me encantan. Y número 2, no me veo capaz de cambiar, no me veo capaz de llevar de la vida que lleva la gente en la iglesia, que yo no soy así, no me veo. Pero esa noche hice algo, digo, pero si tú estás ahí, wow, haz algo, por favor. Eso es gracia. Sin darme cuenta, abrí mi corazón a la gracia. Esa noche me acosté, no me pasó nada místico, ni me acosté y me quedé dormido. Pero a la mañana siguiente me levanté y algo había cambiado. Por primera vez en mi vida salí a la calle y dije, me ha pasado algo. Jesús está aquí, Jesús está conmigo. ¿Y sabes lo que pasa? Que aquellas cosas que yo veía imposible cambiar, pecados que yo veía imposible dejar, de repente empecé, no, porque esto que tengo es mejor. Eso es lo que muchos jóvenes no han tenido. Por eso intentan vivir una vida de gracia por las obras de la ley. Intentan vivir una vida sobrenatural a base de esfuerzo humano. No se puede. ¿Y sabes qué? Es frustrante. Yo me encuentro en eventos, en conferencias de jóvenes tan frustrados que te dicen, es que lo intento y no puedo. No. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Claro. No por obras, para que nadie se justifique. Entonces, escúchame, no. Tú necesitas, cuando tú te conectas al canal de la gracia, dice, la gracia barata, no, gracia cara. Le costó la sangre a Jesucristo. Claro. La sangre de Jesucristo fue derramada para que nosotros fuéramos perdonados. Cristo en la cruz del Calvario estaba reconciliando al mundo con Él. Cristo en la cruz del Calvario estaba remitiendo nuestros pecados, estaba propiciando un escenario. No, estaba sustituyendo, tomando nuestro lugar. Él estaba redimiendo, pagándonos el precio. Él nos estaba santificando. Jesús en la cruz del Calvario estaba haciendo una obra impresionante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo entiendo y por primera vez tengo un golpe y entiendo lo que Cristo ha hecho por mí y de repente empieza Él
primer amor. ¿Por qué? Porque por primera vez en la vida te das cuenta que alguien ha pagado lo que tú no podías pagar. Por primera vez en la vida te das cuenta que cometes un error y él te dice, te mira y tú dices, perdóname, dice, ya te perdoné hace 2000 años, levántate y sigue. Yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Y de repente empiezas a ver al Jesús de las Escrituras y dices tú, ¡ah! Nunca me había caído que Jesús no era como yo, a mí lo habían pintado. Jesús es el Jesús que ve a Zaqueo y en vez de decirle, tú, sinvergüenza, estás desfalcando dinero, le dice, me voy a tu casa. ¿A la casa de un pecador? Sí, a la casa de un pecador. ¿A aceptar su pecado? No, no, no. A meterse en la vida de un pecador, claro, y hablar con él, a amarlo primero antes de que cambiara. Jesús nos amó antes del cambio. Cuando tú de repente empiezas a percibir el amor de Cristo Jesús, dices tú, ¿cómo no puedo responderte si tú me amas? Claro. ¿Y de qué ocurre con Zaqueo? Zaqueo sale y dice que lo que he devuelto, lo que he robado lo devuelvo. ¿Eso cómo se llama en la Biblia? Arrepentimiento. Muchas veces queremos que los jóvenes se arrepientan cuando no tienen convicción de pecado. Y claro, queremos que tengan convicción de pecado sin haber predicado al Jesús de la Biblia. Claro. Entonces no pueden tener convicción de pecado si no predicamos el mensaje de la Biblia. Entonces cuando una persona recibe y entiende, yo soy un pecador, yo vivo de espaldas a Dios, yo merezco el infierno, mi rebelión, yo soy un rebelde contra Dios. A lo mejor no he ido a la calle y me he drogado, pero yo vivo de espaldas a Dios. Eso es el peor de los pecados. Yo merezco el infierno. No es que Dios me condena, dice la Escritura. Pues dice, y esta es la condenación de los hombres. No que Dios los condenara, sino que ellos mismos, la luz vino a ellos y ellos prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. La condenación del ser humano es que le damos la espalda a Dios. Entonces, cuando un joven entiende, no, escúchame, yo le he dado la espalda a Dios, yo merezco un infierno, y de repente empieza a decir, ay, Dios mío, que merezco el infierno, que lo merezco, y de repente alguien le dice, no, pero Cristo en la cruz del Calvario tomó tu lugar y te da la oportunidad de que si te arrepientes, ahora sí, si te arrepientes de tus pecados, si tomas tu cruz cada día, si te niegas a ti mismo y lo sigues, hará de ti un discípulo. Entonces la persona ahí, como está bajo la gracia, dice, yo quiero. No es primero cambia y luego la gracia, es la gracia para poder cambiar. Creo que das en el clavo cuando que hace un momento mencionabas que muchas veces queremos esperar a ser perfectos o esperar a estar bien para poder acercarnos a Dios. Y creo que los cambios llegan, como tú decías, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No es al revés. No es primero hago algo para poder cambiar, sino que va a llegar un momento en la vida de todos que el Espíritu Santo quiere usar esta figura. No digo que sea así, pero es como que si algo se encendiera dentro de nosotros, ¿verdad? Y comienzas a darte cuenta de lo mal que estás, ¿verdad? A mí me gusta usar un ejemplo de la Biblia. Está uno de los discípulos predicando y el relato dice que estaban predicando durante muchas horas, ¿verdad? Y es ese famoso escena cuando alguien estaba sentado en la ventana, ¿no? Y cae de la ventana, se quedó dormido en medio de la predicación, cae muerto, ¿verdad? Sale el discípulo y revive y sigue todo normal. Pero siempre me gusta hablar de los jóvenes, que creo que muchos están en esa edad de no saber qué hacer, no les interesa el mensaje, no les interesa la iglesia para nada. Pero a mí siempre me ha gustado decir que los preferimos dormidos adentro que muertos afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento sabemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos, ¿verdad? No es nuestras palabras, no es nuestra elocuencia, es el mismo Espíritu el que va a hacer la obra en ellos. Y creo que tarde o temprano a cualquiera de nosotros nos llega ese momento en nuestras vidas. Ahora quiero terminar con esto y primero que nada agradecer este tiempo que tuvimos. Créeme que va a ser de mucha bendición para muchos, pero quiero terminar con esto. Vienes de otro continente, ¿verdad? Entiendo que la cultura es totalmente diferente, ¿verdad? Siempre hablamos de ese lado de Oriente, que es de alguna manera el tener esa oportunidad de ver el futuro antes de que nos pasen muchas cosas a nosotros. Y hablo desde lo que, siempre me gusta decir que hablo desde lo que veo en el feed de Twitter. A lo mejor esa es mi perspectiva de las cosas, pero de un tiempo para acá, sobre todo en España, que es el país de donde estás, hubo una época, no sé si es la palabra correcta, pero vamos a decir de enfriamiento, ¿verdad? De separación de Dios, que nunca es que Dios se haya ido y no es como que en algún momento el Espíritu Santo haya dicho, no, pues ya no voy a hacer nada, sino que en general hubo algo que ocurrió en España y hubo un crecimiento de otras religiones, de otras ideologías, ¿verdad? Que quizás dañaron un poco la imagen del cristianismo en ese lugar.
pero algo está ocurriendo, ¿verdad? Y lo mencionabas hace un rato mientras platicábamos. Algo está sucediendo en España. ¿Cuál es tu perspectiva, vamos a decir en general, del cristianismo en este siglo que está comenzando relativamente? ¿De qué trasfondo vienen y hacia dónde crees que van? ¿Y cómo crees que tengamos que actuar como iglesia para poder llegar a eso que Dios quiere hacer en la iglesia en general? Yo creo que España está entrando en un tiempo nuevo de gracia de Dios para, sobre todo, Dios está poniendo el dedo muy fuerte sobre la juventud. Porque la juventud en España está perdida, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, sí que estamos viendo eso. Pero ¿sabes qué? Lo que sí vemos es que probablemente la perspectiva de lo que va a ocurrir es que va a haber una separación de dos tipos de iglesia. Va a haber una que va a vivir un evangelio real, verdadero, del día a día, de verdad, y va a haber otra que probablemente baje los brazos. Baje los brazos y acepte el pecado, baje los brazos y diga a lo malo lo llame bueno y a lo bueno lo llame malo. No estoy hablando ni siquiera, yo me muevo en medio de muchos en España de todo tipo de contexto denominacional. A mí me encanta estar con todo tipo de gente del cuerpo de Cristo. Claro. Yo, de hecho, tenía compañeros de seminario que eran de la línea A, la línea E, y tengo mucha relación con ellos. Y yo cuando hablo digo, mira, la centralidad de la Biblia es la persona de Cristo. Entonces, y el modelo que Cristo nos dejó es, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el modelo no ha cambiado. El modelo de la iglesia victoriosa que va a salir adelante en medio de la persecución, porque siempre que hay un mover de Dios y un avivamiento va a venir persecución. Siempre. Eso es inevitable y eso es parte de eso. Pero la identidad de esta iglesia es la que hace las cosas a la manera de Dios, que son verdaderos discípulos que viven cumpliendo la gran comisión que es hacer discípulos. Entonces, yo creo que va a haber dos grupos, ¿no? Y yo creo que los grupos no tienen ni siquiera que ver con denominaciones. Yo creo que los grupos va a tener con la mentalidad que el creyente tenga. Claro. Puede haberlo dentro de cualquiera de las denominaciones, pero va a haber creyentes que digan, mira, yo soy un discípulo, Dios me ha llamado a ser un discípulo de Cristo, y ser un discípulo no es lo mismo que ser un creyente. Claro. Un creyente hace lo que quiere y cree cuando quiere. El discípulo vive sometido a Cristo. Un creyente, si quiere, obedece, y si no quiere, no obedece. El discípulo obedece siempre. Un creyente, si hoy lo siento, pues voy a la iglesia y hago y si no, no. El discípulo lo hace por amor a Dios y porque es un discípulo. El creyente, nadie le puede decir nada. Al discípulo se le puede corregir. Entonces, va a haber una separación entre una iglesia que vive el modelo bíblico y otra que decide vivir cualquiera que sea el modelo, independientemente que sea el trasfondo denominacional. Entonces, yo sí creo que con aquellos que hagan las cosas a la manera de Dios, y yo quiero ser uno, no digo que yo ya sea ni que yo... No, mi aspiración es poder ser de aquellos que Dios dice, mira, te puedo usar. Mi aspiración sería que Dios me use, y mi oración es que Dios levante una generación joven en España post todo lo que sea todo, y que diga, mira, escúchame, aquí en España, en Europa, se ganará esta nación y este continente a la manera de Dios, o no se ganará. Claro. O es a la manera de Dios, ni con inventos, ni con invenciones, y yo creo totalmente en hacer cosas nuevas, en todo lo que tenga que ver tecnología y todo. Digo, sí, todo eso es un medio, pero escúchame, lo que va a hacer Dios va a hacer a la manera de Dios. Y más nos vale ser de los que están en el equipo, de los que entran en la manera en la que Dios va a hacer las cosas. Entonces, yo sí creo que Dios va a levantar una generación de jóvenes y una nueva generación en mi país que van a ser verdaderos discípulos, que van a vivir haciendo discípulos, y yo creo que Dios lo va a usar. Wow, excelente. Pues quisiera más tiempo para poder seguir hablando, pero ahorita todavía te toca un mensaje. Estás aquí en nuestra congregación y vas a predicar, y es un gusto tenerte. Gracias por haber estado con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Sé que va a ser de bendición para muchas otras personas también. En lo poco que podamos decir, síganlo en las redes, ¿verdad? ¿Estás en las redes? ¿Cómo estás? Esteban García Sevilla. García Sevilla. Bueno, yo te sigo en Instagram, sé que ahí estás por ahí. En YouTube haces contenido también. Síganlo, y de igual manera, pues gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido bendición para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Si les es posible, suscríbanse, denle like.
nos apoyan bastante con eso. Nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga.